Cuando hablamos de la herramienta de tabla dinámica en Excel, nosotros estamos hablando de una herramienta que fundamentalmente tiene la función de poder construir reportes de información, y por reportes nos referimos fundamentalmente a resúmenes, agrupaciones, saldos, totales, etcétera, sobre listados de información que son más amplios. Es decir, que a través de un procedimiento de tabla dinámica con el sistema Excel nosotros podemos convertir un volumen de datos grande, demasiado detallado, en datos más analíticos, es decir, más agrupados, sin tanto nivel de detalle, que sirvan para construir un informe con diferentes objetivos. En general decimos, y de esto hemos estado hablando, que todos los informes que sean salida de nuestros sistemas de información van a servir para la toma de decisiones, para la coordinación y para el control. De modo que cuando nosotros trabajemos con tablas dinámicas, ese va a ser el principal objetivo, poder construir informes que sirvan para estas cuestiones. Esto nos hace pensar que los destinatarios de esos informes muchas veces van a ser responsables de diferentes áreas en las organizaciones o particulares interesados en esa información que van a necesitar contar con ese nivel de agrupamiento para tomar alguna decisión. Yendo a un ejemplo concreto, supongamos que nosotros queremos conocer en este listado de ventas donde tenemos, por ejemplo, información de los rubros vendidos, cuánto se ha vendido de determinado rubro y cuánto se ha vendido de determinado otro rubro, para saber cuáles son los artículos más rentables dentro de mi negocio. Si nosotros quisiéramos, recorriendo esta tabla, conocer esa información, esta tabla tiene más de 3.000 registros, con lo cual sería imposible. De modo que tenemos que encontrar alguna herramienta que me permita conocer esa información, por ejemplo, de ventas por rubro, sin necesidad de estar observando en cada uno de los registros de rubros cuál es la venta que ha tenido. ¿Está? Entonces, para ello justamente utilizamos una herramienta como tabla dinámica. Dijimos que los destinatarios de las tablas dinámicas pueden ser personas interesadas en esa información para tomar decisiones. Decisiones que se van a poder tomar cuando la información esté depurada, cuando esté organizada, cuando esté correctamente presentada. De modo que en general la información que nosotros vamos a trabajar con tablas dinámicas es información de listados muy extensos, generalmente en formato tabular, con mucho nivel de detalle, y el cual debemos y queremos simplificar para que sea útil para la toma de decisiones. Claramente aquí nos encontramos, en este sencillo caso que vamos a ver, con un tipo de problema como ese. Tenemos una tabla de ventas de más de 3.000 movimientos y queremos extraer la información que a nosotros nos interesa. Bien, hecha esta introducción, vamos a ver cómo funciona la herramienta, que veremos que no presenta tantas dificultades. Una de las cuestiones que nosotros podemos observar para trabajar con una tabla dinámica es la siguiente: la posibilidad de hacerlo desde una tabla como la que tenemos aquí, donde tenemos, como podemos observar, una pestaña que identifica las herramientas de tabla, dado que a este rango de datos le hemos dado con anterioridad el formato de tabla. Si nosotros tenemos ese formato, podemos ver que dentro de la pestaña de herramientas de tabla contamos con un apartado que ofrece, en primer lugar, resumir con tabla dinámica. ¿Qué implica resumir con tabla dinámica? Justamente hacer estos análisis que mencionábamos. Existe otra alternativa para poder generar una tabla dinámica a partir de un rango de datos, que es ubicarnos en la pestaña Insertar y seleccionar la herramienta Tabla dinámica. Cualquiera de las dos opciones es válida. Esta segunda opción nos va a servir tanto que se trate de una tabla con formato
de tabla o bien se trate de un rango de datos. Vamos a dirigirnos entonces a la pestaña Herramientas de tabla y vamos a dar clic en el botón que dice Resumir con tabla dinámica para ver cómo trabajar con la misma. Le damos clic y como vemos, el cuadro de diálogo que aparece como asistente del armado de la tabla dinámica dice lo siguiente. Por un lado, el cuadro de diálogo me va a pedir que seleccione una tabla o un rango. Por defecto, dado que yo estaba ubicado en la tabla que hemos denominado ventas, el sistema me va a ofrecer trabajar con esa tabla ventas. De modo que esta opción por defecto es la que nosotros necesitamos y vamos a utilizar. En segundo lugar, debemos seleccionar dónde colocar el informe de tabla dinámica. Esto es, dónde van a aparecer los resultados de esa tabla dinámica. Siempre, por una cuestión de organización de la información, vamos a seleccionar la opción que por defecto nos arroja Excel, que es utilizar una nueva hoja de cálculo. Una vez que dejemos esta opción seleccionada, vamos a dar clic en aceptar. Y fíjense que el resultado, desde el momento entonces en que le damos clic en aceptar a las opciones predeterminadas, es el que tenemos en pantalla. Nosotros podemos observar un espacio de trabajo que se configura de la siguiente manera. Vamos a tener en el espacio izquierdo de nuestra pantalla lo que se denomina la tabla dinámica propiamente dicha. Fíjense que podemos observar aquí un recuadro. Vamos a hacerle un poco de zoom para que se vea. Igualmente esto se va a practicar luego. Y en este recuadro podemos observar cómo el mismo sistema, a través de la tabla dinámica, indica que para generar un informe se deben elegir los campos de la lista de campos. ¿A qué campos se está refiriendo? Y ya vamos a ver cómo funciona esto. A los campos que se ubican a la derecha del espacio de trabajo. Como podemos observar, en la derecha del espacio de trabajo nos aparecen listados todos los campos de la tabla. Fíjense, nosotros teníamos una tabla de ventas muy extensa que tenía una serie de información. La fecha en la que se hizo la venta, el día de la semana, el cliente, la razón social, el artículo, el rubro, el subrubro. Es decir, todas las columnas de la tabla están listadas acá. ¿Y para qué van a estar listadas en este punto? Para que nosotros podamos seleccionar la información con la que nosotros queremos trabajar, ¿no? Bien, siguiendo con la explicación del espacio de trabajo, finalmente vamos a ver que cuando nosotros nos posicionamos dentro de la tabla dinámica, es decir, hacemos clic en este espacio de trabajo, vemos que se habilita un nuevo menú dentro de las pestañas de opciones que tiene una serie de opciones y configuraciones para trabajar exclusivamente con esta herramienta de tabla dinámica. Esto va a ser muy útil porque aquí tenemos todas las opciones que nos interesan a nosotros para resolver las cuestiones vinculadas a este procedimiento. Bien, una vez que hemos identificado el espacio de trabajo, vamos a ver cómo proceder a trabajar con la tabla dinámica. Supongamos que nosotros queremos conocer las cantidades totales y los montos totales vendidos de cada uno de los rubros de este listado de ventas. Como vimos, el listado es demasiado extenso y necesitamos resumir esa información para poder conocerla. Siempre que nosotros estemos interesados en algún tipo de información, debemos identificar primero en qué campo de datos se ubica esa información. Nosotros mencionamos acá que la información que nos interesa es la cantidad y el monto de ventas de cada uno de los rubros. De modo que vamos a ir a nuestro listado de campos, efectivamente, y vamos a seleccionar los campos que nos interesan. Veamos. En primer lugar, vamos a identificar dónde se ubica el rubro.
Fíjense que tengo aquí en este casillero de verificación el nombre de rubro. Doy clic en rubro y de esa manera vamos a ver qué sucede con la tabla dinámica. Fíjense que automáticamente, al haber hecho clic en rubro, el sistema en el espacio de la tabla dinámica me identificó todos y cada uno de los rubros. Al final, resultó ser que de esos más de 3000 movimientos había solamente 4 rubros, que corresponden a los que vemos allí: artículos para el hogar, electricidad, etc. Ahora bien, ¿qué me estará faltando? Conocer las cantidades y los montos vendidos de esos rubros. Para ello, voy a volver a mi listado de campos a la derecha de la pantalla y voy a seleccionar la información que necesito. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el campo de cantidad, lo seleccionamos y más abajo tenemos el campo de precio total. El campo de precio total es el que contiene los montos totales de ventas. Selecciono precio total. A continuación vamos a ver qué sucede con el listado. Si nosotros observamos, el listado ha tomado este formato de acá. Lógicamente este formato no es el que a nosotros nos interesa, porque ¿qué es lo que hizo el sistema por defecto? Me listó una serie de información relacionada a lo que es seleccionado. Entonces, ¿cómo podemos ajustar el informe a lo que nosotros requerimos? De la siguiente manera. Vamos a volver a la barra de la derecha. Vamos a achicar un poco acá para que lo puedan ver. Y si ustedes observan, por debajo de los campos que he seleccionado van a aparecer 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes van a ser los que me van a permitir a mí organizar el informe dentro de las tablas dinámicas. Siempre que yo trabaje con valores, es decir, con cantidades, con precios de venta, etcétera, etcétera, esos valores los voy a tener que ubicar en el cuadrante justamente de valores para que me arroje los resultados que necesito. ¿Cómo voy a hacer esto? Sencillamente voy a hacer un clic sobre cantidades y lo voy a arrastrar literalmente hacia el campo de valores. Como pueden observar allí, suelto el elemento en el campo de valores y lo mismo voy a hacer para el precio total. Hago un clic y lo suelto dentro del campo de valores. De esa manera el sistema ya está identificando que tiene que realizar una operación matemática con esos campos. Ahora bien, dentro de las operaciones matemáticas que dispone el sistema para los campos de valores, aparecen varias. ¿Qué es lo que tengo que indicarle yo al sistema? Que en este caso me interesa que sume tanto las cantidades como los precios totales. Para ello voy a hacer un clic en la flecha que se ubica al costado del campo dentro del cuadrante de valores y voy a seleccionar la opción configurar campo de valor. Selecciono esta opción y me va a aparecer un cuadro de diálogo como el siguiente, donde ustedes pueden observar que en el menú de opciones aparecen varias operaciones. Voy a seleccionar la operación suma y le voy a dar clic en aceptar. Y lo mismo voy a hacer para el campo de precio total. Clic en la flecha izquierda, en la flecha de la derecha, perdón. Clic en configuración de campo de valor y dentro del menú de opciones de operaciones matemáticas selecciono la opción suma. Doy clic en aceptar y de esa manera ya he cumplido con el objetivo. Luego, ¿qué más tengo en este cuadrante? Tengo en dicho cuadrante lo que se denomina la etiqueta de fila. ¿Qué serían las etiquetas de fila? Aquello que yo no quiero generar una operación matemática, sino que simplemente quiero que sea listado. En este informe que nosotros estamos queriendo hacer, nosotros queremos listar los rubros. Entonces, dentro de las etiquetas de fila vamos a dejar los rubros tal cual como está por defecto. Veamos entonces a continuación cuál es el resultado de haber construido el informe de esta manera. Fíjense que nosotros
pasamos de tener en total más de 3.000 movimientos a poder identificar para los 4 rubros que vende la empresa cuáles son los niveles de venta. Y fíjense que con unos sencillos pasos pudimos identificar, por ejemplo, que el rubro de electricidad es el rubro más vendido. ¿Está? De igual manera podríamos hacer cualquier tipo de análisis, por ejemplo, el de los subrubros. Podríamos analizar artículo por artículo y siempre indicándole al sistema a través de la organización de los cuadrantes cuáles son los valores sobre los que queremos efectuar una sumatoria, por ejemplo, o algún otro cálculo. Normalmente lo que vamos a utilizar son las sumatorias, como podemos observar aquí en el cuadrante de abajo. De esta manera entonces es que vamos a construir todos los informes en tabla dinámica.